Evidenciados de México contemporáneo. Bueno, ¿de qué trata esta evidencia? Trata sobre la consolidación del Estado. Todo inició por un proceso que se basaba principalmente en el que el pueblo mexicano adquiría sus propias leyes, costumbres y tiene su propio territorio delimitado. Todo inició después del derrocamiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo, el cual, como sabemos, fue un emperador enviado por Napoleón III con el objetivo de conquistar México, el cual poco a poco, al momento de que llegó a México, fue bien recibido por los conservadores, y gracias a eso y a las tropas que le mandó Napoleón III, fue poco a poco conquistando el territorio mexicano. Fue así donde Benito Juárez se fue al norte del país intentando buscar maneras de poder seguir dominándolo. Al pueblo también le agradó muchísimo a Maximiliano de Habsburgo hasta llegar a un punto donde Francia tenía un conflicto con otro país y tuvo que quitarle las tropas a Maximiliano de Habsburgo. Esto provocando que el imperio poco a poco fuera derrumbándose y Maximiliano tuvo que pedirle dinero a los conservadores. Aún así, las tropas de Benito Juárez lo pudieron derrocar y fue así donde Maximiliano de Habsburgo se fue a Querétaro y fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro. Después de ese suceso fue donde inicia principalmente la restauración de la República. Este fue un gran paso para el país, ya que principalmente destacó porque ya ningún país externo quería dominar el país, y fue así donde Benito Juárez volvió a asumir el poder y siguió impulsando los principios de la República Federal que llevaba difundiendo desde su monarquía. México se encontraba en una de las peores situaciones, ya que no llevaba mucho tiempo de que había terminado la guerra y todavía estaba retrasado científicamente y tecnológicamente. México necesitaba activar su economía para encontrar nuevas formas de impulso del país, por lo cual la minería, la industria y el comercio se encontraban paralizados. El gobierno de Benito Juárez se basaba en unos pensamientos liberales, por lo cual buscó reorganizar la educación del país para lograr una democracia y progreso. Fue así donde se creó la Escuela Nacional Preparatoria, donde eliminaba por completo la religión y se basaba principalmente en cosas científicas. Bajo el lema Orden y Progreso, después de un largo proceso, terminó el gobierno de Benito Juárez y se lanzaron nuevas elecciones, donde esta vez competía con Porfirio Díaz, pero el pueblo decidió que Benito Juárez volviera a ganar. Por lo cual a Porfirio Díaz no le agradó mucho esto y fue así que lanzó el Plan de la Noria en contra de la reelección. Aún así, terminando el gobierno de Benito Juárez, se volvieron a lanzar nuevas elecciones, pero ahora esta vez con Lerdo de Tejada, y ganó Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz se quedó atrás y poco a poco se fue odiando intensamente el pobre. Bueno, después podemos decir que se caracterizó su gobierno por impulsar las leyes de reforma, lo cual dio muestra hacia las tendencias secundarias de la vida del país. Las aspiraciones de Porfirio Díaz por ser presidente empeoraban cada vez más, y fue así que terminando el gobierno ni siquiera terminó el gobierno. Sí, terminó el gobierno de Leonardo de Tejada y nuevamente se pronunció contra el gobierno. O sea, otra vez se volvió a poner para ser presidente. Y fue así que Leonardo de Tejada fue declarado violador de la Constitución y fue que se declaró el Plan de Tuxtepec. Las siguientes elecciones, Leonardo Tejada venció a Porfirio Díaz y fue ya que pasó lo del Plan de Tuxtepec, y José María Iglesias, un jurista, escritor y político mexicano que había destacado por su participación en las reformas liberales, declaró que hubo fraude y fue así que Porfirio Díaz asumió el poder, logrando que Leonardo de Tejada huyera. Porfirio Díaz fue un militar, como sabemos, que era principalmente por tener... Él no era rico, él era como de clase mediera.
Él tenía una ideología muy grande que era la búsqueda de la paz en el país y fue destacado por la creación de inversiones mineras, ferrocarriles y textiles. Esto provocó que fuera eliminando poco a poco las miserias del país. Fue así que después de terminar su primer mandato, Porfirio Díaz termina porque, como sabemos, estaba en contra de la reelección y fue que Manuel González asumió el poder y manejaba las mismas ideologías que Díaz, pero hubo un punto donde, la verdad, él sí hizo una que otra cosa, por ejemplo, el Banco Nacional, el telégrafo e implementó el ferrocarril. Pero hubo un punto donde implementó una nueva moneda. Puse moderna en el archivo, perdóneme, pero es moneda. Lo cual provocó una increíble caída económica del país. Esto no le gustó al pueblo y pues literal estaban así todos en contra, así como adiós Manuel González, y por lo cual Porfirio Díaz reclamó y ganó la presidencia en 1884. Como sabemos, Porfirio Díaz era un militar, como lo dije anteriormente, y fue así que en 1876 inicia el conocido Porfiriato, el 28 de noviembre. Bueno, después de que terminara el gobierno de Manuel González, Porfirio volvió a ganar porque el pueblo lo reclamaba. O sea, todos querían a Porfirio de vuelta, porque Porfirio, la verdad, sí hizo muchas cosas en su primer gobierno. Bueno, en esta época fue destacada por un lema conocido como paz, orden y progreso. Su gobierno se basó principalmente en poner en su mano derecha a los militares. Díaz buscaba una nueva forma de mejorar el país, por lo cual se basó en tres fundamentales cosas, que era la economía, la cultura y la dictadura. Como sabemos, Porfirio Díaz tenía una dictadura perfecta, pero la realidad es que había mucha sobreexplotación hacia las personas con los campesinos y también le fue quitando poco a poco las tierras a ellos. El pueblo, cansado de ellos, empezaron a crearse huelgas para eliminar al presidente como Porfirio Díaz. Pero hubo un año donde Porfirio Díaz, en los últimos años que estuvo presidente, le hizo una entrevista con una persona americana, el cual dijo que ya se iba a salir del poder, ya iba a renunciar. Pero fue donde aparecieron Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pascual Orozco y mi gran amigo Francisco I. Madero. Fue así donde inició una guerra en la búsqueda de la renuncia de Díaz y se declaró el Plan de San Luis en contra de la no reelección. Madero fue conocido por el lema de sufragio electivo no reelección. También le prometió a los campesinos que regresaría a sus tierras y fue así que Díaz renunció y Francisco I. Madero asume el poder en 1900. En 1911, Emiliano Zapata lanza un plan con el propósito de cumplir las promesas incumplidas por el presidente Francisco I. Madero. El plan fue llamado Plan de Ayala, donde su propósito era expropiar las tierras de los caciques, y en ese tiempo se encontraba una guerra por el mismo propósito de cumplir el objetivo del Plan de Ayala. Sucedió un golpe de estado donde quita a Francisco como presidente y Victoriano Huerta asume el poder. Fue así donde Zapata, Villa y otros caudillos se alían para combatir. Entre ellos era Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Esto provocó que Huerta fuera destituido y en 1914 se alianza Carranza y Obregón por la búsqueda de un mejor futuro de México. Pero Villa y Zapata no confiaban más en ello y lucharon separados. Villa y Zapata siguen con el mismo objetivo y fue ahí donde salió el tema Tierra y Libertad. El ejército constitucionalista fue derrocando poco a poco a Villa y a Zapata, y en 1916 Venustiano Carranza es nombrado presidente debido a que Venustiano Carranza firmó el 27 de 1913 el Plan de Guadalupe, el cual desconocía el gobierno de Victoriano Huerta. Carranza sube el poder en
el gobierno de Carranza se instaló en 1917, del 5 de febrero de la nueva constitución. Bueno, Obregón se vuelve presidente, ya que lanzó el plan de Agua Prieta, donde desconocía a Carranza, que intentaría destradar su gobierno de Veracruz, y su tentación de fracaso. Fue fusilado en Tlaxcala, Tongo. México se encontró en una época de paz. Obregón impulsó la vía institucional, reordenó la economía y mejoró la educación y apoyaba las artes. Terminando su gobierno de Obregón, se lanzaron las nuevas elecciones y fue así donde Lázaro Cárdenas asume el poder en 1934. Esta época fue conocida por el cardellismo, no sé cómo pronunciarlo, perdóneme. Lázaro Cárdenas tenía una relación estrecha con grandes sindicatos y obreros y consumía la primera promesa revolucionaria, promoviendo la extensa reforma agraria. Después de la muerte de Carranza, ascendió al poder llamado un grupo Sonora. Entre los nombres que destacaban era Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. En 1924, otro sonorense ocupó la presidencia, que era Plutarco Elías Calles. Este despedía la fuerza de Obregón, quien pronto contendía la presidencia, triunfó y fue asesinado. La muerte de Obregón, Calles quedó como caudillo, convirtiéndose en el jefe máximo de la revolución. Inició el periodo del maximato. Esto se refiere a que, aún así sin ser presidente, Calles era considerado como jefe máximo y tenía el control y la autoridad sobre el asunto del gobierno. Calles buscaba una solución pacifista a la sucesión del poder. Creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. Este nuevo partido propuso a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio era evidente las influencias de Calles. Esto generó una severa crisis que provocó la renuncia del presidente. Calles, a través del partido, nombró como presidente a Alvarado Rodríguez. El gobierno de Lázaro Cárdenas se basó principalmente en la eliminación del maximato, impulsando a Plutarco Elías Calles. También Cárdenas expropió el petróleo en 1938. Su gobierno también destacó por ser un gobierno populista e impulsar el trabajo obrero y beneficiar al pueblo. Una vez concluido el maximato en las instalaciones de las ideas revolucionarias del Partido de la Revolución Mexicana en 1938, la presidencia de la República sería ocupada únicamente por candidatos del partido oficial, todos constituyendo sus periodos aparentemente sin mayores complicaciones. Ávila Camacho fue el último general que ocupó la presidencia. Los sucesivos presidentes fueron civiles que no llegaron a la presidencia por su mérito de la campaña militar. Su gobierno se basó en una unidad nacional, unificando la sociedad para tener una conexión con el gobierno. También favoreció el trabajo de los campesinos, creó un programa de industrialización para que la economía avanzara. Terminó el gobierno de Camacho y Miguel Alemán Valdés asumió el poder en 1946. Fue conocido por ser un presidente empresario, el cual impulsó el desarrollo industrial, desarrollo agrícola, mejorar las vías de electricidad y volver a la Ciudad de México un centro de industrialización. Fue el primer presidente civil de México. En su gobierno sucedió un suceso conocido como el Milagro Mexicano, ya que fue destacado principalmente por el increíble crecimiento que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, acerca sobre la consolidación de México, del Estado, fue un proceso muy largo, el cual destacó diferentes acontecimientos que podemos encontrar actualmente, como implementación de nuevas tecnologías, un gran cambio educativo, y también podemos decir que hubo mucha corrupción y muchos buscaban la apoderación del país, pero poco a poco se fueron matando uno por uno y actualmente tenemos un gobierno el cual tenemos la libertad de poder votar y elegir a quien queramos, pero seguimos destacando por tener mucha corrupción.